Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un murmullo que ha recorrido los titulares y las redes sociales, pero que hoy, por fin, llega a nuestro espacio para que lo analicemos juntos con calma y sobre todo con la verdad sobre la mesa. Estamos hablando nada más y nada menos que de Can Yaman y ese supuesto romance, o más bien, esa intensa conexión que se le ha atribuido con su compañera de reparto, la talentosa Demet Özdemir. Si te intriga saber qué hay de cierto en todo esto, si son solo rumores o si hay algo más profundo, quédate conmigo porque hoy te traigo las aclaraciones que todos estábamos esperando. Y por supuesto, si te gusta estar al día de todo lo que rodea a tus celebridades favoritas, no olvides darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Últimamente el mundo del espectáculo turco y en particular la figura de Can Yaman ha sido un hervidero de especulaciones. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable en la pantalla. Y vaya si lo era. Esa chispa, esa complicidad, esa manera de mirarse que hacía suspirar a millones de fans alrededor del mundo, hizo que la idea de que su relación traspasaba la ficción pareciera no solo posible, sino casi inevitable para muchos. Las redes sociales se llenaron de teorías, de montajes de fotos, de pruebas, que alimentaban día tras día la esperanza de los seguidores de ver a esta pareja consolidada no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta creer en esas historias de amor que nacen en el set de rodaje? Tienen ese toque romántico de cuento de hadas moderno que nos encanta. La proyección de esta pareja en la mente de los fans trascendió las pantallas, alimentando un universo paralelo donde Can y Demet vivían su idilio lejos de los focos, o eso se deseaba fervientemente. Pero como suele suceder en este mundillo, donde la realidad y la ficción a menudo se entrelazan de maneras sorprendentes, las cosas no siempre son lo que parecen. Los medios de comunicación, siempre ávidos de una buena noticia, de un titular jugoso, se han encargado de mantener viva esta llama, publicando cada pequeño indicio, cada encuentro casual, cada comentario ambiguo como si fueran confirmaciones irrefutables. Hemos visto titulares que hablaban de citas secretas, de declaraciones de amor veladas, de indicios de una relación seria. Y ante este aluvión de información, que muchas veces carece de fundamento sólido, es natural que la confusión se instale y que los fans, aquellos que han invertido tiempo y emoción en esta pareja ficticia, se sientan un poco perdidos. Los paparazzi hacían guardia a la salida de los estudios, los colaboradores de programas de entretenimiento buscaban cualquier resquicio para generar polémica, y las redes sociales se convertían en un campo de batalla donde los defensores de la pareja se enfrentaban a los escépticos, con argumentos tan variados como imaginativos. Era un ciclo que parecía no tener fin, y que a menudo generaba una presión considerable sobre los involucrados. Sin embargo, la figura central en todo este entramado, el propio Can Yaman, ha decidido poner punto final a las especulaciones. Y lo ha hecho de una manera contundente, clara y sobre todo, sincera. En una reciente entrevista, que ha causado un revuelo considerable, Can Yaman ha sido rotundo al aclarar su relación con Demet Özdemir. Ha querido dejar muy claro que si bien guarda un profundo aprecio y respeto por Demet, y que la admiración mutua es incuestionable dada la intensidad de su trabajo juntos, no existe un romance entre ellos. No se trata de una evasiva, de un comentario ambiguo, sino de una declaración directa que busca zanjar una cuestión que ha consumido muchas horas de tinta digital y de debate online. Sí, han oído bien. El actor ha dicho claramente que no sufre de amor con Demet. Esta afirmación no es un simple no a la ligera, sino una explicación que busca disipar todas las dudas y poner fin a un ciclo de rumores que, francamente, se estaba volviendo un poco agobiante para ambos, y sobre todo para él, que es quien está en el ojo del huracán. Can ha enfatizado que la conexión que se veía en Erkenci era producto de su profesionalidad, de la química actoral, y de un trabajo arduo para dar vida a sus personajes de la manera más convincente posible. Y en este punto creo que todos podemos estar de acuerdo en que lo consiguieron con creces. Su interpretación fue magistral, y la química que proyectaron era tan real que, para el espectador, se sentía como si estuvieran viviendo su propia historia de amor. La profundidad de sus miradas, la naturalidad de sus gestos, la intensidad de sus escenas compartidas crearon un aura que para muchos era la prueba irrefutable de un amor verdadero. La magia de la actuación, en su máxima expresión, fue la semilla de esta creencia colectiva. Lo interesante de las declaraciones de Can es que no se queda solo en el no.
Ha profundizado un poco más en la naturaleza de su relación con Demet. Ha descrito su vínculo como una amistad muy sólida, una relación de colegas que se respetan profundamente y que comparten un vínculo profesional especial debido a la experiencia tan intensa que vivieron juntos. Ha mencionado que tienen un cariño mutuo, una conexión especial que nace de haber compartido un proyecto tan importante y exitoso en sus carreras. Pero, y esto es crucial, ha sido enfático en que esa conexión no ha cruzado la línea de lo romántico. Para Khan, el amor en el sentido romántico es algo que se vive de una manera diferente, algo más íntimo y personal, que no se debe mezclar con las dinámicas profesionales o las expectativas del público. Ha explicado que la amistad que cultivaron es genuina y duradera, construida sobre el respeto mutuo y la admiración por el talento del otro. Esta distinción entre la camaradería profesional y el romance es fundamental para comprender su perspectiva. Y aquí es donde creo que podemos aprender algo valioso. A menudo, como público, tendemos a idealizar las relaciones de las celebridades. Proyectamos nuestras propias fantasías, nuestros deseos de ver historias de amor perfectas, en las vidas de aquellos a quienes admiramos. Y cuando esa idealización choca con la realidad, puede haber decepción. Sin embargo, Khan nos está recordando que los actores son personas con vidas propias, con relaciones que van más allá de las cámaras. Su profesionalidad les permite crear esa química mágica en pantalla, pero eso no siempre se traduce en una relación amorosa fuera de ellas. Es un recordatorio de que la línea entre la fantasía que consumimos y la vida real de quienes la crean es a menudo más sutil de lo que creemos. La capacidad de un actor para convencernos de un amor en la pantalla es un testimonio de su arte, no necesariamente de su estado civil. Además, es importante considerar el contexto. El mundo del entretenimiento turco, al igual que en muchos otros países, está lleno de una prensa del corazón muy activa. Las especulaciones son el pan de cada día, y cualquier mínimo detalle puede ser magnificado hasta el infinito. En este escenario, es muy valioso que una figura pública decida ser clara y honesta, en lugar de dejarse llevar por el murmullo o alimentar indirectamente los rumores. Khan, al ser directo, no solo aclara su situación personal, sino que también defiende la integridad de su relación profesional y su espacio privado. La presión mediática puede ser abrumadora, y la valentía de un artista para establecer límites claros es admirable. Su declaración es un acto de autoprotección y de respeto hacia su propia vida y la de Demet. Y para ser justos, Demet Özdemir también ha sido objeto de muchas de estas especulaciones. Ella también ha mantenido una postura profesional, sin confirmar ni negar explícitamente nada, pero sin tampoco dar pie a la idea de un romance. Lo que las declaraciones de Khan hacen es, en cierto modo, proteger también la imagen y la reputación de Demet, al poner un límite claro a las inferencias que se hacen sobre su relación. Es un gesto de caballerosidad y respeto hacia su colega, reconociendo que ambos han sido víctimas de este circo mediático. Al hablar con claridad, Khan brinda a Demet una especie de validación, confirmando que la intensidad de su conexión era, en gran medida, una manifestación de su arte compartido. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Principalmente que la química en pantalla, por muy intensa que sea, no siempre se traduce en amor en la vida real. Que los actores son profesionales capaces de crear conexiones ficticias que cautivan al público, pero que sus vidas personales son suyas y tienen sus propias reglas. Que es importante escuchar las palabras de los protagonistas cuando buscan aclarar una situación, en lugar de basarnos en meras especulaciones o titulares sensacionalistas. Y quizás lo más importante, que debemos aprender a separar la fantasía de la realidad, a disfrutar de las historias que nos cuentan en la pantalla por lo que son, y a respetar la privacidad y las decisiones de las personas detrás de los personajes. La experiencia de Erkencikus fue un hito para ambos, y la relación que forjaron en ese contexto fue un vínculo profesional profundo, una amistad sólida, pero no un romance. Khan ha sido muy claro: no hay amor con Demet Özdemir. Hay amistad, hay respeto, hay una conexión profesional muy especial, pero no hay una relación romántica. Y eso, en mi opinión, es algo muy positivo. Significa que ambos pueden seguir adelante con sus carreras, con sus vidas personales, sin la presión constante de las expectativas públicas sobre su relación. Significa que podemos seguir admirando ese talento por separado y, cuando el destino quiera, en futuros proyectos juntos, sabiendo que lo que vemos en pantalla es pura magia actoral, construida con esfuerzo y pasión. La vida amorosa de las celebridades es su propio territorio, y es importante recordar que merecen la misma privacidad y el mismo respeto que cualquier otra persona.
La especulación constante puede ser agotadora y perjudicial, y la claridad de Khan es un soplo de aire fresco en este sentido. En resumen, hemos abordado un tema que ha generado mucha conversación y que, afortunadamente, hoy tiene una aclaración directa y sincera. Khan Yaman ha disipado las dudas sobre un supuesto romance con Demet Özdemir, dejando claro que su relación se basa en la amistad, el respeto profesional y un vínculo especial forjado durante el rodaje de Erkencikus, pero que no trasciende a lo romántico. Ha sido una entrevista importante para poner fin a especulaciones y para recordar la diferencia entre la ficción y la realidad. La transparencia de Khan Yaman es un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden gestionar los rumores, ofreciendo una perspectiva honesta y respetuosa. Su declaración no solo es una aclaración personal, sino también un recordatorio para el público sobre la importancia de no proyectar fantasías sobre la vida de los demás. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por escuchar estas aclaraciones. Espero que les haya resultado interesante y útil. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de estas declaraciones? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que el público a veces se involucra demasiado en la vida privada de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con mucha atención y siempre estoy deseando interactuar con ustedes. La belleza de nuestro canal es precisamente esa, la conversación abierta y respetuosa sobre los temas que nos interesan. No duden en compartir sus reflexiones, sus dudas y sus experiencias. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo información interesante y actual sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de esta noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.